Les estaba dando las gracias por asistir a esta nueva convocatoria, a este nuevo encuentro con Julia Navarro, y quiero empezar con una pregunta. ¿Puede un niño sobrevivir a la guerra, al exilio y a un régimen totalitario sin perder la esperanza? Pues Julia Navarro, en su novela El niño que perdió la guerra, nos demuestra que sí es posible. El niño que perdió la guerra es una historia... No estoy tan segura, ¿eh? Bueno, lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver ahora. El niño que... Hay que dejar algo para la esperanza, vamos, para los lectores. El niño que perdió la guerra es una historia que tiene de todo. Tiene sufrimiento, tiene pérdida, pero también tiene esperanza y supervivencia. Todo eso es lo que vive Pablo, protagonista de la última novela de Julia Navarro. El libro nos lleva a una época que está marcada por los regímenes totalitarios del siglo XX y nos invita a pensar sobre la memoria histórica, la pérdida de identidad y sobre todo cómo se sobrevive a la tragedia. Recordemos que la trama se produce entre dos momentos históricos muy convulsos: la Guerra Civil Española de los años 36 al 39 y las tensiones de la Guerra Fría que vinieron después. Pues en la novela que nos trae esta tarde aquí a la biblioteca, que viene a presentarnos Julia Navarro y que tiene disponible para su venta aquí una vez que terminemos la charla, pues Pablo, que es un niño que tras la derrota de la República y huyendo del franquismo, es enviado por su padre a Rusia pensando que allí encontraría una situación mejor. Pero sin embargo se ve atrapado en un nuevo sufrimiento. No solo se separa de sus padres, sino que también se enfrenta a otro régimen opresivo, el estalinismo, igual de cruel que el fascismo de que huía o similar. Como siempre pasa en las guerras, los más débiles, los niños, son los que más sufren. Pero además de la historia de Pablo, la novela nos muestra las luchas de las personas que vivieron bajo esos regímenes autoritarios del siglo XX. Tenemos personajes como Clotilde, la madre de Pablo, o Ania, la mujer que lo acoge en Moscú, que nos van a hablar con sus historias del sufrimiento, de la resistencia y de la valentía de las mujeres en esos regímenes tan duros. Buscando información sobre la novela, he encontrado que los críticos destacan del niño que perdió la guerra, que tiene una narración rica en detalles emocionales y sociales, y juzgan que Julia Navarro los utiliza muy bien para mostrarnos los horrores del pasado y al mismo tiempo alertarnos sobre los peligros de las ideologías autoritarias. En la novela destacan también en la crítica que la autora insiste también en lo importante que es defender la libertad de expresión, la cultura y preservar la memoria histórica para que no olvidemos las lecciones del pasado. Pero ante este panorama tan duro, es cierto que si la novela lo es, también hay lugar para la esperanza, ¿verdad, Julia? Entonces, a través de la historia de Pablo, la autora nos recuerda que aunque el sufrimiento y la pérdida estén presentes, siempre hay un espacio para resistir y para seguir adelante, para encontrar una razón para vivir. Pero para hablar más a fondo de la novela y de su contenido y de esa opción que nos ha dicho ella, que no está tan segura que se sobreviva a la tragedia, pues tenemos a Milagros Carrasco, que es coordinadora de los clubes de lectura de aquí de la biblioteca, y bueno, en representación de ella, y damos también un saludo especial a los clubes de lectura que nos acompañan esta tarde, que bueno, que estamos encantados de que estén con nosotros. Yo sin más cedo la palabra a Milagros Carrasco para empezar la charla. Bueno, muchas gracias, Mariló, muchas gracias a la biblioteca por contar conmigo para hacer esta presentación. Me siento una privilegiada. Bienvenida, Julia, y bueno, vamos a... la idea es pues entablar una conversación. ¿Se me oye bien? Vale. ¿Más cerca? Sí, más cerca al micro, por favor. Vale, sin problema. ¿Así? Así. ¿Así? Perfecto. Vale, estupendo. Bien, pues de lo que se trata es de entablar una conversación entre, pues bueno, escritora y lectora, ¿no? Como en representación de quienes estamos aquí, y me gusta que ya hay un punto en el que no coincidimos: escritora y lectora. Ya lo ha apuntado Mariló y yo también lo apunto. Julia duda que haya esperanza o que se trate de esperanza. Es curioso, ¿no?, que sea la propia, o sea, que discrepe con la autora. Yo sí que... Pero es que yo soy muy peleona y muy políticamente incorrecta y me Perfecto. encanta llevar la contraria. Ya está, de eso se trata. Luego, cada uno que saque sus propias conclusiones, claro. de eso se trata. Claro que sí. Entonces, bueno, como tenemos un ratito por delante, no adelantemos acontecimientos, ¿no? Porque creo que nos va a dar tiempo a hablar
un poquito de todo. Y yo, ya nos ha apuntado Mariló de qué trata, o sea, un poco el protagonista es Pablo, un niño español que va a Rusia, se lo llevan a Rusia, y bueno, y aprovechando este viaje, este periplo, este traslado físico, emocional, Julia lo aprovecha para presentarnos una circunstancia histórica, aunque ella repite una y otra vez que ella no escribe novela histórica. Estoy completamente de acuerdo. Es una historia de personajes, efectivamente, de personajes y de personas. Es una historia de historias. Y yo pues me gustaría empezar, Julia, aunque por supuesto vamos a hablar del tema de los totalitarismos, del tema de cómo los extremos se unen, pero la historia comienza en el año 1938, que a mí pues bueno me llama la atención porque en 1938 todavía no ha terminado la guerra civil, estamos en plena guerra civil, pero sí que ya en ese momento sí que se adivina, no se intuye, se adivina o se viene a saber quién va a ganar la guerra, ¿no? Y pues ahí los bandos pues van tomando posiciones para encontrarse o para enfrentarse a esa situación, y ahí es donde se encuentra Pablo. ¿Algún interés especial en centrarlo en ese año para luego desarrollar la historia, en 1938? Bueno, lo primero de todo, gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias, Mariló, por acogerme una vez más, porque no es la primera vez que me acoges en esta biblioteca. A Milagros, porque es una maestra de ceremonias dirigiendo clubs de lectura estupenda, y sobre todo a todos ustedes que son los lectores, y un escritor no es nadie ni es nada sin los lectores. ¿Por qué he elegido 1938? Pues ahora me lo preguntaré a mí misma, porque a veces los lectores me hacen unas preguntas que me dejan y digo, vale. Es decir, durante la guerra civil hay familias en nuestro país que quieren evitar a sus hijos los estragos de la guerra, y son fechas en las que hay niños a los que envían a distintos lugares, niños que fueron a Francia, niños que fueron a Bélgica, al Reino Unido, también niños que marcharon a México y también a la Unión Soviética. Vamos a ver, en el año 38 los que luchaban en el bando republicano todavía no daban la guerra por perdida. Es decir, era un momento complicado, las cosas no iban bien, pero tampoco nadie podía decir esto ya está definitivamente sentenciado. Pero sí que hubo familias que quisieron salvar a sus hijos de una situación así y los enviaron fuera. ¿Qué problema hay con Pablo? Que a Pablo lo mandan a la Unión Soviética. ¿Qué pasa en la Unión Soviética? Pues que cuando gana el régimen de Franco no tiene relaciones con la Unión Soviética y por tanto Pablo no tiene billete de vuelta. Otros niños sí tenían billete de vuelta porque fueron a países europeos. Pablo, como tantos otros niños, tiene que quedarse allí. Ajá, bueno, y luego también tiene que quedarse allí porque luego, más adelante, pocos años después, comienza la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero aunque no hubiese comenzado la Segunda Guerra Mundial, el régimen franquista y el régimen comunista no tienen relaciones diplomáticas y por tanto no hay manera de regresar, aunque no hubiese estallado la Segunda Guerra Mundial. Es decir, era realmente un billete sin vuelta. De acuerdo. En cuanto a lo de novela histórica, qué bien, Milagros, que por lo menos te has dado cuenta de que yo no escribo novela histórica, porque me peleo muchísimo con los lectores por esto. Yo escribo historias de personajes que tengo que colocar en un escenario, y ese escenario siempre es el siglo XX. Hay dos novelas en que hago una mirada un poco hacia atrás, pero en 20 páginas, y luego enseguida regreso. Pero a mí me interesa, cuando escribo, hablar sobre la condición humana.
y hablar qué nos pasa a las personas en situaciones complicadas. Y el siglo XX es un siglo lo suficientemente complicado para que esté lleno de matices a la hora de colocar a los personajes y que les pasen cosas. Pero es que precisamente también la historia, tu libro, está de principio a fin, está cuajado de situaciones cotidianas. Claro. O sea, porque yo no escribo de héroes ni de heroínas, no. sino todas mis novelas los protagonistas es gente corriente, gente como podríamos ser cualquiera de nosotros. Efectivamente, y así yo así lo he percibido, ya te digo, hasta el final. Y además... No lo cuentes, ¿eh? Ah, no me dejas. No. Pues el final. ¿Verdad que no la dejamos? ¿Verdad que no la dejamos? No. A ver, Julia, tengo que decirte que, bueno, he coordinado. Ya, lo sé. Escucha, varios clubes de lectura, y hay veces, la mayoría de las veces, peco de ser parca en contar lo que pasa en el libro, y digo, a lo mejor debería contar más, pero es que como soy tan partidaria, claro, soy tan partidaria de que es que cada uno de nosotros, cada una de nosotras tenemos nuestra propia lectura, y aunque el libro es de quien lo lee, aunque yo hiciera un resumen de principio a fin de la novela y destripase el final, que no lo voy a hacer, nunca contaré la misma historia que leeríais cada uno de vosotros. Eso estoy convencida. Pero sí que es cierto, aquí hay un tema también, yo veo que es una historia, se trata de una historia de paralelismos y al mismo tiempo de extremos que se unen. Paralelismos personales, paralelismos vitales, y luego por otro lado los extremos ideológicos que tienen unas consecuencias, van cada uno por una línea, pero las consecuencias son la misma, que es un régimen totalitario, totalmente represor, donde se utiliza si me paso me lo dices. Sí, ¿vale? Pues ya vas mal, ¿eh? Ya voy mal. Pues yo creo que no voy tan mal cuando el libro empieza de este modo, y me vas a permitir que lo lea. Sí. Empieza así. Dice: Leningrado, 1938. O sea, comienza en Leningrado la historia. En aquel tiempo sonreían solo los muertos, deleitándose en su paz, y vagaba ante las cárceles el alma errante de Leningrado. Partían locos de dolor los regimientos de condenados en hilera, y era el silbido de las locomotoras su breve canción de despedida. Nos vigilaban estrellas de la muerte, e inocente y convulsa se estremecía Rusia bajo botas ensangrentadas, bajo las ruedas de negros furgones. De madrugada vinieron a buscarte, yo fui detrás de ti como en un duelo. Y... no son palabras mías, son de el Requiem de Anna Akhmatova, una gran poeta rusa, una mujer que apoyó la revolución bolchevique y que se desencantó y terminó siendo devorada por esa revolución. Cuando yo leí ese poema hace muchos años y empecé a leer a Akhmatova, el Requiem especialmente me conmovió de una forma especial, y quise saber quién era la mujer que había escrito esas palabras. Me encontré con una biografía realmente llena de dolor, puede ser que entonces empezara a germinar lo que muchos años después, no les voy a decir cuánto porque entonces me calculan la edad, terminaría siendo este libro, El niño que perdió la guerra. Ajá. Es que eso también cuando los lectores, ¿no? Cuando abordamos un libro, sí que es verdad que en cierto momento nos viene, tenemos la curiosidad de saber qué es, cuál ha podido ser el germen de la historia, ¿no? Que pues es, tú lo has visto rápido. Que tú lo has visto rápido. Hombre,
Claro, la experiencia es un para grado, menos. la experiencia Además, es un grado. En cuanto se lee el poema, dices, más o menos nos podemos hacer idea, pero hay que leerlo para saber por dónde va la cosa. Y bueno, prueba de ello es que las dos protagonistas femeninas, porque luego también hay varios protagonistas. Mis novelas son novelas de personajes, no son novelas ni de mujeres ni de hombres, son novelas donde hay mujeres y hombres, porque no nos podemos explicar los unos sin los otros. Y por tanto, esta es una novela en la que hay tantas mujeres como hombres. Lo que pasa es que las dos madres son un hilo conductor. En este caso quería decir las dos mujeres protagonistas junto con el elenco que hay. Los maridos son interesantes como personajes. Por supuesto. Es que no me dejaba seguir. Quería decir que en esta ocasión quería centrarme solo. Tú no te enfades conmigo, que yo soy muy intervencionista. Espérate que todavía la mandamos de cara a la pared. A ver. Bueno, esto es fruto también de que hemos tenido ocasión de hablar un poco antes y bueno, no sé, parece que ha habido cierta conexión. En fin, de todas formas, permítame la confianza. Sí, te dejo que digas lo que quieras. Entonces, Pero tú me dejas que yo también diga lo que quieras. Sí, claro, vale. Para eso estamos. Y luego también dar pie para que luego la gente comente y diga. Lo que, repito, Clotilde y Ania son dos mujeres que viven en partes opuestas del mundo, opuestas, son muy lejanas, pero sin embargo las dos se dedican a una actividad artística, ¿no? Ania toca el piano y Clotilde, que me encanta el oficio que tiene, que es caricaturista. Y claro, aquí también me surge la curiosidad lectora. ¿Por qué decides darle el oficio de caricaturista? Porque además ella no puede ¿No te gusta? No, me encanta. Es que a mí no se me hubiera ocurrido, por eso lo digo. Entonces, claro, no es dibujante, no es caricaturista, y las caricaturas que hacen sacar el colmillo de los acontecimientos, ¿no? No solo mostrar una situación, sino también mostrar el trasfondo, ¿no? Lo que hay entre bambalinas de esa situación, y eso hace un caricaturista. De hecho, Clotilde no puede firmar con su nombre, firma con seudónimo, pero claro, ¿por qué? Y luego también mencionas a un caricaturista. Vamos a ver, Clotilde es caricaturista porque también es una forma de explicar cuál es la situación de las mujeres, incluso cuando viven en un entorno. Clotilde es una mujer que forma parte de la izquierda, su marido es del Partido Comunista, ella ayuda a hacer carteles para la República, sin embargo no puede firmar con su nombre porque cada vez que va a un periódico, a una revista, a ofrecer sus caricaturas, es una mujer. Entonces le cuesta mucho que se lo compren y tienen que terminar poniéndose un seudónimo, que es el de Asteroide. ¿No te gusta el seudónimo Asteroide? Es precioso, ¿verdad? A mí me gusta. Partiendo de la base de que la profesión ya me encanta, pues claro, todo lo entonces que esté era alrededor. Una forma de explicar cómo la mujer en esa época tenía un papel absolutamente subordinado y los atisbos de libertad que empezaba a haber para las mujeres todavía eran muy, muy, muy estrechos, y había determinados oficios o profesiones que todavía les estaban vedados. Y sin embargo sí que era ese oficio no era censurado dentro de la familia, digamos, era criticado, pero bueno, criticado si la fuera, niña se quiere dedicar, claro, dejémosla, exactamente, ¿no? Y por eso también sigue con el oficio.
Y nos vamos a la historia de Pablo, que con 5 años se va a... No, se va, no. Es que se va, sí, parece que Pablo con 5 años ha decidido, ahora me voy a la Unión Soviética. Hace dedos y dice, perdona, me voy a Rusia. Su papá, que es Agustín, y que es amigo de uno de los consejeros soviéticos que vinieron a aconsejar a un bando en la guerra civil, su papá se lo entrega a este señor y le dice, llévatelo a Moscú, y cuando termine la guerra nos lo devuelves o iremos nosotros. El problema es que la guerra la pierden y Pablo se queda allí, pero Pablo, pobrecito mío, no se va a ninguna parte voluntariamente, y su madre tampoco quiere que se lo lleven. El peligro del lenguaje. Es que todo el mundo, hay que hablar correctamente. No, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que en todas partes siempre dicen, y Pablo se va. Y yo siempre me veo en la obligación de decir, pues no se va, el pobrecito mío no quiere irse, y llora como un descosido. Y no solo él llora. Claro, es su madre. Pero el pobre, ¿cómo se va a ir? Entonces, va a Moscú, le llevan a Moscú, se lo llevan a Moscú, arrastras. Repito, efectivamente se lo llevan arrastras a Moscú, pero no se lo llevan donde han ido otros niños que han viajado hasta Moscú. Claro, en las casas de los niños españoles, que además había mujeres españolas, fundamentalmente del Partido Comunista, que eran las que se encargaban de los niños. Pablo va a una familia, a la familia de ese amigo de su padre. Entonces, en ese sentido tiene suerte, ¿no? Porque va con una familia y se encuentra con Ania, que es la mujer de ese consejero soviético, que tiene a la vez un niño más o menos de su edad, y por tanto el transcurrir de la vida de Pablo es distinto al del resto de los niños. Eso es. Entonces, eso también, ahí es donde a lo que me refería cuando he dicho que también se trata de una historia de paralelismos. Es una historia de paralelismos en la que yo lo que intento es decir que las ideologías totalitarias, da lo mismo que las pintes de rojo, las pintes de azul, son iguales. Lo primero que hacen es cercenar la libertad de los ciudadanos, instaurar la censura, y todo atisbo, toda manifestación cultural que no va en beneficio del dictador o del autócrata de turno se convierte en un peligro para ese dictador, y entonces intentan cegar esa capacidad de expresarse a través de la literatura, del arte, de la música, de lo que sea. Pero es que incluso también, precisamente por ser regímenes autoritarios, totalitarios, incluso... yo no salvo a ninguno de los dos. No, pero que quede claro, No. O sea, no salvo a ninguno de los dos. Tienen salvación. E insisto, a mí me da lo mismo que los pintes de un color o los pintes de otro. Son iguales. El resultado para los ciudadanos es la pérdida de la libertad. Pero es que incluso lo que iba a decir, que incluso siendo del mismo color, si te sales un poquito de lo establecido del discurso, también te va mal. Van a por ti. Claro. También no es porque por el hecho de que estés ahí ya te has salvado, sino que tienes que estar ahí, tienes que decir incondicionalmente, a todo, incondicionalmente y sin discutirlo. Y ahí se trata, efectivamente, está el paralelismo también, pero luego también me iba a los paralelismos familiares, porque nos cuentas que Pablo cuando está en Rusia no está en un colegio, en un lugar con otros niños. Hombre, va al colegio. Sí, pero que está en una familia rusa. Una familia, no es la suya lógicamente, pero es un núcleo familiar, no es un lugar donde hay otros niños, sino que también no lo suple, pero sí que viene a tener como un ambiente de familia sin en ningún momento un ambiente estupendo, porque tiene una familia de acogida que le quiere, que le cuidan y que le dan todo el cariño, o sea, no se le puede dar más cariño. Es decir, en ese sentido, Pablo tiene la suerte de tener dos madres, tiene la suerte de tener dos familias, ¿sí? Tiene la suerte de crecer en un ambiente de amor. Ajá, efectivamente. Y luego
ahora nos vamos a la parte masculina. Eso. ¿Vale? Que ahí sí que nos encontramos tanto en la parte de la familia de Rusia como en la familia de España, ¿no? El padre de Pablo y el padre de acogida de Rusia sí que son el caso de Boris, se llama Boris, sí que es afecto al partido. Sí. O sea, él es bolchevique convencidísimo. Sí. Y se encuentra, claro, te encuentras ahí, el lector se encuentra con que está Ania, que tiene unas inquietudes culturales, que esas inquietudes culturales se discuten mucho, están perseguidas porque está en el límite y luego... No, en el límite no. Es decir, o estás con la libertad o no estás, no hay límites. Pero, o sea, o estás en un lado o estás en otro. Si defiendes la libertad y la libertad de creación, no es que estés rozando el límite. O sea, Ania es una persona que cree en la libertad, que vive en una sociedad absolutamente demente, en el que un autor como Tolstoy, que ustedes muchísimos habrán leído, Ana Karenina, era un libro prohibido porque se consideraba un libro burgués. Entonces, claro, o sea, es que no puedes estar un poquito, o estás en contra o estás a favor. Ahí no hay términos medios. Y Ania está totalmente en contra. Claro, está totalmente en contra, pero sí que hay escritores, músicos que son afines al régimen, sí, son permitidos. En todos los regímenes totalitarios y autocráticos siempre hay gente que aplaude hasta con las orejas. Entonces, pero en el caso de Ania no aplaude. Es la cultura en general, sin cortapisas y sin ninguna traba, claro. Sino simplemente es que no hay término medio. Porque en un momento dado Ana Akhmatova es admitida y en un momento no, perdona, Ana Akhmatova no es admitida, no. Ana Akhmatova es una persona que está contra el régimen zarista y apoya un cambio en Rusia que traiga la libertad y una sociedad de ciudadanos y no de siervos. Lo que pasa es que la revolución, pues no es eso. O sea, el régimen resultante no es un régimen de ciudadanos libres. Una cosa está muy clara, Julia. Me estoy dando cuenta con esta conversación de que yo no soporto ningún autoritarismo, insisto, sea de color rojo o sea de color azul, porque a mí no me van a convencer de que uno es mejor que otro. Pero hablando, o sea, ahora yo me quería referir a la escritura, ¿no? Cómo tienes unas ideas muy claras. Sí. Muy claras sobre la libertad absoluta, cosa que se agradece mucho, y que utilizas historias para mostrar tus... No, yo no escribo para contarme a mí misma, no, porque para eso escribiría un ensayo. Yo escribo una novela, esto va regular, ¿no? Eso lo está poniendo fácil, no. Eso lo está poniendo fácil. Bueno, no, yo escribo historias donde intento contar historias de personas diferentes, con ideologías diferentes, que pueden vivir decir y ver las cosas de formas muy distintas. O sea, yo no intento contar lo que yo pienso, intento contar, pues el marido de Ania es un comunista convencido, el marido de Clotilde también, el padre de Ania ha sido amigo de Lenin, o sea, y yo les cuento y describo cómo son, y no los describo como unos monstruos, sino como unas personas que tienen unas ideas determinadas y las defienden de una forma determinada. Pero si yo quisiera hacer un ensayo sobre los totalitarismos, lo haría. Pues esto no es un ensayo, esta es una historia de personajes, de qué les pasa. ¿Qué es lo que yo intento cuando escribo? Hombre, yo intento no dejar indiferente a los lectores, escribir historias que les remuevan el alma. Y luego cada uno tiene que sacar sus conclusiones. Yo no les digo a los lectores lo que tienen que pensar. Es que, a ver, lo que quería yo para un club de lectura soy malísima, lo que quería decir con mi comentario era que precisamente veo que tienes las ideas muy claras
y que lo que es que es mi libro. Vale. Entonces, claro, si yo hablo de mi libro, tengo las ideas absolutamente claras sobre mi libro. No, pero lo que pretendo decir es que yo como lectora, lo que pretendo decir no es que yo tenga una idea clara de tus ideas a la hora de leer tu libro. No, que precisamente a mí me has dado la libertad para yo hacerme mi propia idea. O sea, yo en ningún momento a la hora de leer El niño que perdió la guerra he pensado pues Julia piensa así o piensa asao. No, he pensado en cómo piensan los personajes, por dónde van los personajes. Lo que quería decir es que me estoy dando cuenta de que tú, Julia, tienes las ideas muy claras. Hombre, ya tengo edad de tener las ideas claras. Vale, la edad, ya soy mayorcita. En este caso hay gente que con la edad no tiene las ideas claras. Pero se puede empeorar a cualquier edad, pero yo ya, si a esa edad que tengo no sé lo que pienso, entonces, me empezaría a preocupar. Sí que es cierto que estamos hablando de totalitarismos, estamos hablando de regímenes represores. La cultura es un elemento muy utilizado para controlar la cultura, censurar la cultura, se utiliza para controlar a los habitantes, ¿no? a la población. Pero sin embargo, en tu historia no hay blanco y negro, hay una gama de grises que para mí eso tiene mucho valor, en el sentido de que si eres de este bando eres perseguido, dentro hablas de todas las posibilidades de gente afina al partido, al régimen, que también tiene que tener la verdad cuidado. sea dicha, no les salvo a ninguno de los dos, no, ni a un régimen ni a otro. Ninguno. Ninguno. Es que no les salvo, es que no, y además no quiero hacerlo. Pero qué milagros, que no quiero. Julia, es que no, a ver. Vale, no. A ver. Es que no. Es que ella es buena e intenta como salvarme. No. En absoluto. Entonces, lo que pretendo es que toda la gama que das para que el lector saque sus propias conclusiones. Bueno, es que intento decir que tú... El lector, los libros son de cada lector y cada lector hace depende de su sensibilidad, de tantas cosas, hace una lectura distinta. Tú lo verás en los clubs de lectura, que de repente dices, a mí a veces me ha pasado cuando he ido a algún club de lectura, que digo, bueno, todo el mundo ha leído una novela distinta, que no tiene nada que ver tampoco con la novela que ha escrito el autor, en este caso yo. Entonces, pero eso es fantástico, ¿no? Es un índice de la libertad que tenemos cada uno de interpretar lo que sucede a nuestro alrededor. Efectivamente. Entonces, luego también en el libro, al principio, en la dedicatoria, utilizas mucho el adverbio no. Sí. Y eso también es muy significativo, ¿no? Sí. En la dedicatoria dices a todos los que dijeron no, a todos los que dicen no y a todos los que seguirán diciendo no. ¿Qué quiero decir con eso? Es muy fácil decir no a la gente que no piensa como tú. A mí me es muy fácil decir no pues a ideologías, a partidos, a situaciones que me repugnan o que no tienen nada que ver conmigo. Pero es muy difícil decir no a gente que en un momento determinado, o tú has pensado como ellos en un momento determinado. Entonces, decir no a los tuyos es muy difícil. Decir no a los otros es muy fácil. Por tanto, yo admiro el valor de los que dicen no a los suyos. Los que son capaces de decirle, mira, esto no es. Lo siento, pero esto no es y no te sigo. Eso es lo difícil. Sí. Lo otro es facilísimo. Ajá. No, lo otro no tiene ningún mérito.
Luego también otro tema que, bueno, la cuestión de la cultura, el arte, cómo está muy presente en toda la historia y también de qué modo influye en un momento dado. Anya llega a decir, porque alguien le dice que qué maravilla el modo en que une la palabra y la música, ¿no? Junto con la poesía, pues le pone música y demás, y ella dice, es que la música no es un adorno, las palabras y la música se funden, forman parte de nuestra humanidad, la importancia que tiene el arte, la cultura. Efectivamente. Ahí estamos de acuerdo. Menos mal. No, hombre. Porque aquí no me vuelven a invitar, ¿eh? No. Al contrario, la polémica siempre encanta. Está muy bien decir no cuando hay que decir no. Lo hemos aprendido, Julia. No, claro. La cuestión, además, el planteamiento siempre ha sido, ¿no? El planteamiento, y se lo he comentado antes, es de escritora y lectora. Yo he cogido la historia de un modo determinado, yo lo he sentido, ha habido partes que me han llegado mucho más, hay temas que a mí me atraen especialmente, que yo lo percibo de un modo determinado, y tú manifiestas, aquí estoy diciendo en esto, no estoy hablando del libro, sino que tú como escritora, no como escritora, en este caso como lo que piensas y en lo que crees, y luego pues bueno, no, yo lo que te quería decir es que este libro no es un ensayo sobre política, es un libro de personajes que tienen que vivir situaciones extraordinarias, porque son situaciones extraordinarias las que tienen que vivir, y que esas situaciones extraordinarias tienen que ver con la pérdida de libertad, y cada uno da una respuesta a esa pérdida de libertad de forma diferente, porque esa es la vida misma. Nadie da la misma respuesta a situaciones iguales, todas las respuestas no son las mismas. Efectivamente. Luego también hay en un momento dado, digamos que pues sobre todo la tan empleada ahora, la llamada sororidad, que parece que es una palabra nueva y que no es nueva en absoluta, deriva directamente del latín, pero sí es cierto, la sororidad es la alianza entre mujeres, no la ayuda entre mujeres, tan necesaria en muchas ocasiones, y lo cierto es que aquí también nos la encontramos y la disfrutamos. Yo tengo manía a las palabras que están de moda. Sí. O sea, las tengo una manía que no te puedes imaginar. Pero sin embargo a mí me gusta decirlo porque precisamente como es tan antigua, pues por eso. Pero como se ha puesto de moda, me gusta como se ha puesto de moda, pues yo no la utilizo. De acuerdo, pero es bonita. A mí me gusta, es bonita. Mucho. A mí me Lo que parece pasa muy que bonita. yo creo que al final las palabras terminan devaluándose cuando se intentan imponer en determinadas direcciones. Entonces palabras que son hermosas terminan perdiendo casi su verdadero significado de tanto manosearlas. Sí. No, si no tienes que estar de acuerdo. No. Eso lo digo yo porque yo lo pienso así. Pero hay una serie de palabras que están de moda que yo no utilizo jamás. Pero también porque me gusta llevar la contraria, insisto, o sea, tú no te preocupes porque a mí me gusta llevar la contraria. Ya lo he dicho, no quiere dejar indiferente al lector, con lo cual lo está consiguiendo. No, claro, de eso se trata también, ¿no? De que haya diálogo, de que haya debate y que haya desacuerdo. Es que tiene que haber discrepancias. Eso es. De eso se trata. Si en algún momento alguno de vosotros quiere intervenir en este debate, yo por mi parte está deseando quitárseme de encima. No.
No, en absoluto. Es que reconozco que hay, o sea, hay temas que me gustaría ahondar más, pero no quisiera ahondar demasiado para que contar el libro, lector, efectivamente, el lector, la lectora entre en sus páginas y haga su propia lectura, desde luego. Pero sí que es verdad que a mí el tema de la familia me ha gustado mucho, cómo el tema de la familia se trata, además desde todos los aspectos. Y cuando ha dicho Mariló que es una historia de esperanza o que hay esperanza, tú dices que no, pues aquí somos dos contra una. Yo también veo esperanza, sí. Que a pesar, porque hay situaciones duras, muy duras, sin embargo siempre se trasluce una esperanza. Hombre, siempre se trasluce que hay buena gente en todas partes, eso sí, pero esperanza los pobres no tienen ninguna, ni los de un lado ni el otro, o sea, les va fatal, o sea, unos con Franco y a otros con Stalin, es que no les puede ir peor, no tienen ninguna esperanza. Y es que tardaron en morirse, o sea, que no ellos, sino los dictadores, y entonces no tenían esperanza. Claro. Lo que pasa es que sí encontraban ese refugio en los amigos, en la familia, en el día a día. Pero eso yo no le diría que es esperanza, sino es un arma casi de supervivencia. Es que, claro, lo que ocurre que aquí en este punto, creo que sí, tú lo llevas a la situación política que se está viviendo en ese momento. Y yo, sin embargo, porque sí que agradezco esos momentos de cotidianidad en la historia, es que es toda una historia cotidiana, rutina, claro, pero no hay, es decir, no son seres con esperanza, son supervivientes en situaciones realmente dramáticas, que encuentran en el afecto y en el apoyo de la familia y de algunos grupos de amigos la fuerza para seguir de pie y seguir viviendo. Pero yo eso no le llamaría esperanza. Vale, lo dejamos no, aquí. pero es verdad, o sea, tú lo ves como una esperanza, no, sí. Y yo lo veo simplemente como un arma de resistencia. No, ella no lo ve así. No. Ahora vamos a debatir con el público a ver qué opina. Pero bueno, ¿quién opina que hay esperanza y quién opina? Yo particularmente. A ver, ¿quién ha leído la novela? Sí. Vale. Entonces, bueno, ya sé que estaréis a favor de Julia. ¿Por qué van a estar a favor mío? No. Oye, o sea, fíjate, no les manipules, Vale, no les manipules, porque eso es condicionarles. Debate. No. ¿Veis? ¿Es una situación de esperanza o supervivencia? ¿Qué creéis? Supervivencia. Pero vamos a ver, si no se muere Stalin, no se muere Franco, no hay esperanza. Pues, pero alguna vez se tendrán que morir. Sí, pero hasta que se mueren, tardan. O sea, es decir, ellas no están esperando que se mueran. Ellas encuentran momentos de poder sobrevivir gracias al apoyo que les presta familiares o amigos. Pero eso no es un problema de esperanza, es una cuestión de supervivencia y el apoyo que encuentran la gente a la que quieren y que las quiere. Pero la esperanza es, voy a esperar una vida mejor. Están fatal las pobres, no esperan una vida mejor porque los otros no se mueren. Vale. Ahora yo meto una tercera parte en el debate. Vale. ¿Quién concibe la supervivencia sin esperanza? Ahí lo dejo. Toda supervivencia es porque esperas. No, la supervivencia, la supervivencia es un instinto para sobrevivir cada día y luchas con uñas y dientes para eso. No estás teniendo la esperanza en un mundo feliz donde haya pajaritos que trinen. No, estás sobreviviendo. Pero por lo menos tienes la esperanza para llegar al día siguiente. No, tienes la ni esperanza siquiera para eso, decir no. Algo tiene que haber, porque si no el camino. No, tienes la fuerza de intentar llegar al día siguiente.
Es que sois muy poéticas. Sí. Hombre, a ver, desde Yo el soy mismo más momento realista. en que la poesía también la poesía es una parte importante de este libro. Eso es. Claro, la poesía es una parte importante de este libro, pero bueno, que no coincido contigo. Son mis personajes y yo te digo que no es Esperanza. Bueno, pues entonces Julia tendrá que leérselo los que no me Claro, tiene que leérselo para ver si es esperanza o supervivencia. Ya tenemos todos un motivo para hacerlo. Y luego volvemos dentro de un tiempo a hacer otro debate y volvemos a hablar. No, pero el libro es como, es decir, yo respeto que ella haya leído ese libro de esa manera y tú también, solamente que si estoy aquí yo tengo la oportunidad de decir, pues no es eso. Ahora, luego me hacéis caso, que te lo agradecemos. no, me hacéis caso, no me hacéis caso, estáis en vuestro derecho. Yo debato mucho en los clubs de lectura con los lectores que hacen una lectura que le digo, usted ha leído un libro que no es el mío. Ahora, ¿es el suyo? Es el suyo. O sea, es decir, yo no le puedo decir a nadie, yo no le digo a los lectores lo que tienen que pensar. Si me preguntan, lo que sí les digo, esa no era mi intención. Es lógicamente. O eso no es como lo que yo he querido decir. Usted lo ha visto así, lo ha interpretado así, pero yo no es lo que he querido decir, que es lo que le digo a Milagros. Sí. Yo eso o sea, no es mi intención, no es lo que he querido decir, no es lo que he querido contar a través de los personajes. Ahora, tú tienes todo el derecho de verlo y percibirlo así. Es tu libro. Sí. El mío es otro. Sí. Vale. No, y el de Marilo otro. Así lo veo yo también, efectivamente. Claro. Y esta es la oportunidad que nos brinda tener el encuentro con la autora, en este caso con quien escribe el libro, que ella tiene la oportunidad de contarnos qué es lo que pretende a la hora de escribir el libro. Desde luego una cosa está muy clara, desde el mismo momento que este libro está en mis manos y yo abro las páginas, este libro es mío. Claro, es absolutamente. Y lo hago mío. Y entonces, y también me permito y me exijo cuestionar también lo que me cuenten. Claro. Quiero decir, no me creo a pies, no es decir, lo ha escrito Julia Navarro, todo está bien. No, yo también tengo un criterio lector, unos gustos, unos intereses, y a mí lo que me gusta es sacar las conclusiones. Y ahora hablamos de los clubes de lectura. Lo que pasa es que tú sacas tus conclusiones. Y yo, que estoy aquí y estás hablando de un libro que he escrito yo, te digo, pues tus conclusiones no van en la dirección de lo que yo he querido contar. Simplemente, eso no es ni bueno ni malo, es decir, es que yo tengo mis conclusiones y tú tienes las tuyas y son absolutamente válidas tus conclusiones, pero yo tengo, si no estaría aquí, me callaría y te diría que sí a todo, pero yo creo que tengo la obligación de ser honrada con los lectores y de decir, mire, esto que le están diciendo está muy bien, es la opinión de esta persona, pero no es lo que yo he pretendido. Ya está. Entonces, y ellos cuando lean el libro a lo mejor sacan una conclusión que no es ni la tuya ni la mía. Efectivamente. Claro. Y entonces ahora y eso es lo bueno y esa es la riqueza de la libertad individual de cada uno de nosotros, que podemos leer un libro y sacar conclusiones diferentes sobre la lectura de ese libro sin que las directoras de los clubs de lectura se enfaden. No, mira, no se enfada. Ay, pero me he enfadado, da la sensación te veo. ¿Sí? Sí, te veo absolutamente incómoda. ¿Sí? Sí. Relájate. Vaya, hombre, pues relájate. Siento dar. ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa que los que dirigís clubs de lectura estáis acostumbrados a hacer una lectura y a dirigir esa lectura. Y entonces, claro, si llega el autor puede hacer dos cosas: seguir la corriente al que dirige el club de lectura o ser contestona como yo y decir, pues no. Sería Julia Navarro. Entonces, me estás poniendo en un brete. No te estoy poniendo en un brete. No, es verdad, porque tu obligación cuando diriges un club de lectura es que claro. No considero que lo dirijo, sino que lo coordino, digamos. Tú no coordinas, tú diriges. Así pues ya está. O sea, lo coordinarás, pero tú estás
dirigiendo tus conclusiones a los lectores. O sea, les estás diciendo, esto es lo que la autora ha querido decir. Y la autora, que la tienes aquí, dice, pues no. Pero eso no es ni bueno ni malo. Los que dirigís clubs de lectura, que yo me reúno con muchos clubs de lectura, es una tendencia. El que dirige el club de lectura ha hecho una lectura y dirige a los lectores, pues este libro, lo que ha querido decir, lo que tal, lo que plantea, que está muy bien, que es vuestra función. Lo que pasa es que si va el autor, pues el autor puede hacer dos cosas: quedar estupendamente con el que dirige el club de lectura, o yo, que soy un poco destroyer, y digo, pues no. Pero lo que no quiero es que te sientas incómoda, porque yo estoy hablando con absoluta libertad. Y yo también intento hablar con absoluta libertad. ¿Y estás hablando con absoluta libertad? Toma, ¿has leído un libro que no es el mío? Cada uno lee su libro. Claro. Hay una persona que quiere participar. ¿Os parece bien? ¿Le dejamos? Sí. Sí, sí. Pues poco. Sí, poco, pero por ahí atrás no te van a oír. Sí. Bueno. Yo he pertenecido todo el tiempo que he podido a un club de lectura de la que era monitora única. Sí. Yo nunca la he llamado lectora, siempre la he llamado monitora. Porque yo no tengo esa percepción. O sea, en ningún momento yo he sentido que Nina me ha intentado imponer un criterio. Ha habido veces que no nos he coincidido. Muchas. No, pero es que yo no he dicho que intente imponer un criterio. Yo, vamos a ver. Vale. Yo creo que las personas que llevan un club de lectura han hecho una lectura del libro, han explicado a los lectores, no explican nada, se callan. Claro, y vais sacando conclusiones. A ver, Araceli, te agradezco tus palabras, pero bueno, de lo que se trata. No. Ella tiene toda la razón. Ella va a un club de lectura y siente que tú no lo diriges. Yo tengo una opinión distinta y ya está. Yo he ido a muchos clubes de lectura, he conocido a muchas personas que dirigen los clubs de lectura. Tú la puedes llamar monitora, como quieras, a mí me da igual como lo denomines, pero hay alguien que tiene que marcar unas pautas, y esas pautas tú dices, yo digo dirigir, y tú puedes decir marcar pautas, que queda más mono, pero no, es al final, cuando tú estás marcando unas pautas, estás llevando a la gente en una dirección. Que sí, me parece muy bien, pero yo siento que ella ha hecho si es que yo me he encontrado, es que voy a muchos clubs de lectura, pero a muchos, y he encontrado a muchas milagros, a muchas personas que realmente dirigen esos clubs de lectura, que hacen una labor realmente extraordinaria. Los clubs de lectura en este país son una bendición, pero dicho eso, la persona que es la monitora del club de lectura hace una lectura, y el autor o la autora del libro pues puede decir, oiga, esa lectura no es la mía. Claro, no, pero por eso digo, el que ella dirija un club de lectura es algo peyorativo, en absoluto, Es encomiable. Es decir, es una descripción de una realidad. O sea, si yo mañana tuviese que hacer un club de lectura, me leería un libro y tendría que explicarles lo que yo he leído, qué elementos encuentro positivos, qué negativos desde el punto de vista literario, porque si no, ¿en qué consiste el club de lectura? ¿En que está muda? No. Una puesta en común. Sí. Bueno. Los que pertenecemos a ese club de lectura, orientadas por una persona que es la monitora. Claro, pero orientada. Pero no la lectura. Pero no, pero a ver, por favor, hay gente que quiere. Vale, que también quiere participar. Volviendo un poco al libro. Sí, se agradece, sí. Cuando yo vi la portada, yo me imaginé que el protagonista iba a ser el niño. Entonces, tengo aquí a la autora.
Para mí el hilo conductor es más el niño, pero las protagonistas para mí son las dos madres y las historias que se centran en las madres. Antes has dicho que las madres eran más el hilo conductor, entonces yo te quería plantear si es más, estás pensando más continuamente en el niño o para ti son más protagonistas o más principales sobre la historia de las madres. No, el niño. O sea, el niño es realmente el protagonista, porque todo gira alrededor de lo que le pasa a él. Lo que pasa es que la circunstancia de las dos madres es importante para explicar al niño, ¿no? Y para explicar por qué está, dónde está y cuál es, por dónde transcurre su vida. Pero ellas, digamos que son coprotagonistas junto con Pablo, pero Pablo es, la historia es la de Pablo, ¿no? O sea, todo lo que pasa que alrededor de Pablo hay muchas personas y personas que tienen un papel relevante en la historia de ese niño que se va convirtiendo en adolescente, que se va convirtiendo en hombre, que se va convirtiendo en anciano, y las personas con las que va coincidiendo, le van acompañando en esos tramos de sus vidas son importantes, pero es la historia de Pablo, es la historia de ese niño. Yo pensaba con más peso los personajes femeninos que las dos madres que el niño, pensaba que el niño era más un poco el hilo conductor para ser. No, las madres son importantes en la medida que, claro, son sus madres. Es decir, la madre biológica y la madre de acogida son importantes, como no van a ser importantes una madre en la vida de un niño. Pero fíjate, si me apuras, es mucho más importante su madre de acogida, puesto que toda su vida va a transcurrir con Ania. Ania va a ser la que le va a educar, la que le va a acompañar a dar sus primeros pasos en la escuela, en la vida, ¿no? Con ella se va a hacer adolescente, con ella se va a hacer hombre, con ella va a aprender el gusto por la cultura, por decir, si me apuras, es más importante el papel de Ania que el papel de Clotilde en la vida de Pablo. Pero es la historia de Pablo. Lo que pasa es que en la historia de Pablo hay otros coprotagonistas. Hay muchas personas que son absolutamente trascendentes para que tenga sentido todo lo que hace Pablo y sobre todo lo que siente Pablo. O sea, no es la historia de dos mujeres. Entonces yo la habría planteado de una forma diferente. Es la historia de Pablo. Por ahí había alguien también que había levantado. Sí, tú. Nada, yo quería decir con todos mis respetos hacia Milagros que creo que debes hablar del libro, explicar un poco todo, que está bien que ella ha dicho todo, ¿no? Pero como he venido a oírte a ti, a mí me gusta oírte porque he leído muchos libros tuyos, entonces tú explicar un poco todo el drama, eso. Bueno, eso es lo que he intentado, dialogando con Milagros, a través del diálogo con Milagros, que también es muy enriquecedor el expresar opiniones discrepantes, ¿no? Para mí este libro es un libro que escribirlo me causaba sufrimiento. O sea, yo he sufrido cuando los lectores o algunos lectores me dicen que les ha hecho sufrir, pues lo entiendo, porque yo he sufrido escribiéndolo. Entonces es un libro lleno de dolor y es un libro que yo creo que no deja indiferente a nadie. Mi objetivo cuando escribo siempre es no dejar indiferente al lector, y con este especialmente porque realmente es una historia muy dura, es un libro muy duro y muy desgarrador, y es un libro en el que esa descripción de lo que son los regímenes totalitarios y el valor de la cultura como un clavo ardiendo para sobrevivir, pues están absolutamente presentes a lo largo de toda la historia. Y yo creo que lo que yo he querido decir es lo que defiendo que he querido decir. Luego, claro, cada lector puede decir, pues yo he entendido, o a mí me ha interesado más, o yo he interpretado a los personajes de forma diferente.
Los lectores están en su derecho. Lo que pasa es que si yo vengo aquí, también creo que es para que ustedes sepan lo que pienso yo. Lógicamente. Porque si no no tiene ningún sentido. Si no, yo puedo llegar aquí, escuchar a Milagros, callarme, y aunque no esté de acuerdo con su lectura del libro, pues no digo nada y quedo estupendamente, pero entonces me parece que eso es una impostura. Y yo tengo muchos defectos, pero lo de la impostura lo llevo mal. Entonces prefiero caer mal que ser impostora. Bueno, no me he leído la novela, lo primero estoy pendiente de leerla, pero es verdad que en otros libros tuyos anteriores, pues Tú no matarás, o de ninguna parte, son historias todas muy desgarradoras, muy dolorosas. Se escribe mejor desde el dolor, desde una historia de sufrimiento. Es más fácil a lo mejor que hacer algo más. Pues sinceramente no lo sé, porque no me lo planteo. No, pero te estoy diciendo la verdad, no lo sé si se escribe mejor, si es más fácil, no lo sé. Nunca he escrito un libro divertido, ahora me lo voy a tener que mirar, porque es verdad, nunca he escrito un libro divertido. Entonces, es que yo no sé si es más fácil o más difícil. Algunas veces me preguntan, sobre todo gente joven que quiere escribir, me preguntan, ¿cómo se escribe un libro? Y yo siempre doy una respuesta que quedo fatal. Digo, pues es que no lo sé. O sea, yo los escribo, pero no sé cómo los escribo. Entonces, no me planteo, voy a contarlo desde aquí, para intentar llegar a un tipo determinado de lectores. Es que no me lo planteo. Sinceramente, no sé de dónde los escribo. Luego, el resultado final, hasta yo misma me doy cuenta desde dónde los he escrito. Y es verdad que en mis libros siempre hay algo desgarrador. Y siempre hay, pues seres humanos que están en el límite, en situaciones límites. ¿Por qué lo hago? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Solamente una vez estuve a punto de enterarme de cómo era yo con esto de los libros, que fue en Buenos Aires, presenté Historia de un canalla, tenía una sala llena y yo digo, ostras, aquí sí que he triunfado. Y luego me enteré que es que había un congreso de psiquiatras y habían ido todos claro, me hacían unas preguntas que eran para nota. Yo creo que de allí salí psicoanalizada. La pena es que no me dieron el informe final, pero es que no lo sé, o sea, no sé desde dónde escribo, sé luego cuál es el resultado, y luego escuchando a los lectores me doy cuenta del efecto que han tenido en ellos lo que he escrito. Lo que tú me has dicho es, esta es una novela llena de dolor como otras, pero yo no escribo desde el dolor porque sea más fácil o más difícil. No sé si es más fácil o más difícil. Es que sé lo que escribo, pero no sé de dónde lo escribo. Sí. ¿No rompe un poco con lo que acaba de decir esta persona, su trayectoria, esta otra obra del Granuja? Historia de un canalla. Sí. Mire, Historia de un canalla es una novela que los lectores no han entendido, luego es culpa mía. Y le voy a decir por qué no la han entendido. Es una novela que levanta pasiones, pocas, esa es la verdad, y que a la mayoría de mis lectores pues no les ha gustado. Luego hay algo que he hecho mal, porque no he sido capaz de transmitir lo que yo quería transmitir y contar lo que yo he querido contar. Esa es una historia que transcurre a finales del siglo XX. O sea, que no es una historia que transcurra en el futuro, sino antes de ayer. Como El niño que perdió la guerra, que es un poco más de antes de ayer, pero es lo mismo en el siglo XX. Y es una historia en la que yo quería invitar a la reflexión sobre la sociedad de la comunicación, que es una sociedad fácilmente manipulable. Nadie ha entendido eso, O sea, que, no se lo digo, que nadie ha entendido eso. Por tanto, yo no he sido capaz de transmitir a los lectores lo que yo quería. Porque sí, tú puedes tener una discrepancia con un lector con 20, con 30, pues si los tienes de 100, los tienes con 85, pues algo no has hecho bien o no has sido capaz de comunicar. Y yo con esa
novela lo que quería era hablar de la sociedad de la manipulación. Y yo creo que la vez anterior yo les hablé cómo nació esa novela. En los que no lo saben o no estuvieron, yo se lo cuento. Esa novela fue fruto de una noche en la que a mí me invitaron a cenar a una fiesta con mucha gente y me sentaron al lado de un señor que yo pensé, vaya noche me va a tocar, porque el señor era el consejero delegado de una gran multinacional de la belleza. No era español, el señor muy amable, yo muy amable, él me miraba como diciendo vaya rollo, y yo también le miraba a él pensando lo mismo. O sea que yo decía, pues ahora nos vamos a fastidiar los dos, pero aquí tenemos que estar las próximas 2 horas. Y encima con lo malas que están las cenas de esas multitudinarias. Entonces resultó ser apasionante lo que aquel hombre me contó. Entonces yo no sé cómo derivó la conversación, pero al final me contó algo que me impresionó y que me hizo a mí tomar conciencia de lo fácil que es manipularnos a todos, porque él me cuenta que ellos habían llegado a una especie de techo en cuanto a ventas de productos de belleza para mujeres, y que entonces, pues claro, el Consejo de Administración y eso decían, bueno, aquí hay que crecer. ¿Cómo crecemos? Pues los publicistas y los de marketing se pusieron a pensar. ¿Qué se les ocurrió? Pues si ya no encontramos más nicho en las mujeres para que nos compren más cremas, vamos a convencer a la otra mitad de la población, que son hombres. Y se les ocurrió aquella palabreja de metrosexual. ¿Se acuerdan ustedes? Pues eso se le ocurre a un grupo de publicistas que contratan a deportistas de élite para que hagan publicidad de las cremas, etcétera. Y entonces la gente, ustedes caballeros o muchos de ustedes, empiezan a comprarse cremas para todo. Y entonces ellos empiezan a ver que la cuenta de resultados eso. ¿Quién es el protagonista del canalla? Pues un publicista que se dedica a hacer maldades y a manipular a la gente. Nadie entendió eso. O sea, nadie. Luego hay mucha gente que yo me doy cuenta que vivimos en un mundo de buenas personas, porque me preguntaban, oiga, pero es que ¿usted cree que hay niños tan malos como ese cuando era pequeño? Y yo digo, pues ustedes deben vivir todos, ser habitantes de Euro Disney, porque o no leen los periódicos. Sí. Porque en los periódicos cada cierto tiempo, desgraciadamente, tenemos noticias de niños que han sufrido acoso y que se han suicidado, o que es decir, noticias realmente graves sobre niños que acosan a otros niños y de situaciones realmente difíciles. Entonces ese niño que se termina convirtiendo en el canalla, desde pequeñito ya tenía maneras. Entonces, bueno, todas esas cosas de las que yo quería transmitir en el libro, está claro que no lo transmití, y que la gente ha leído otro libro que no es el que yo he escrito o he creído que he escrito. Por eso yo tengo respeto a la opinión de los lectores y de las que dirigen los clubs de lectura, porque está claro que yo puedo creer una cosa, pero los receptores de lo que yo escribo es la opinión la que vale. Entonces no me extraña que a usted no le gustara Historia de un canalla, porque no le ha gustado a casi nadie. A él sí, sí. Bueno, pero usted es una excepción, quiero que lo sepa. Vamos a comprobar. ¿Y interpretaron lo que ella nos ha dicho? Bueno, no lo sé porque no la conocía. Bueno. No, pero lo que el mensaje que ella quiso transmitir, sí, luego Julia aceptaste. Bueno, pero con una minoría de lectores, y yo se lo agradezco porque ya conozco al lector que me ha entendido, pero es una minoría. O sea, desde ese punto de vista, yo soy consciente de que mi objetivo no se ha cumplido, porque con este libro pues puede haber más o menos opiniones que pueden diferir, pero tampoco son tan diferentes que digan, eso es una cuestión más de matices. Efectivamente, son matices, y sin embargo con el canalla no son matices. O sea, es que y yo lo reconozco, o sea que mi objetivo
pues no se cumplió con ese libro. Y Julia, has dicho, bueno, has hablado del origen de Historia de un canalla, y ¿podrías contar el origen de... Lo he contado antes, sí. El poema de Akhmatova, sí. Hace 40 años Tal cayó, cual, madre tal mía, cual. ya he dicho la edad. Ahora ustedes empiezan a calcular cuándo leí. No, entonces cayó en mis manos un libro de poemas que me regalaron de Ana Akhmatova, que es una de las grandes poetas del siglo XX. Estuvieron a punto de darle el premio Nobel, no se lo dieron, pues porque la Unión Soviética hizo todo lo posible para que no se lo dieran. A mí aquel libro me produjo una sacudida absoluta, y al final yo lo que hice fue intentar saber quién era la mujer que había escrito esos poemas, y me encontré con una biografía terrible, la biografía de una combatiente para cambiar un sistema político, y que termina siendo devorada por el sistema político que ella ha contribuido a llevar. Y entonces aquello a mí me dejó el alma absolutamente desgarrada, y sobre todo porque su vida fue una vida absolutamente desgraciada, perseguida por el régimen stalinista, y no solamente a ella, sino querían doblegarla, y entonces lo que hacían era perseguir a la gente a la que ella quería, su marido, sus amantes, su hijo, sus amigos, es decir, todos estaban enfilados porque intentaban doblegarla, ¿no? Y eso ha ido reposando. Eso ha ido reposando junto con otras lecturas, junto con, de repente yo fui consciente de, pero bueno, ¿qué pasaba allí? ¿Qué pasaba en ese lugar del mundo donde a las poetas les encarcelaban? Y entonces empecé a buscar documentación, biografías, historias de gente, de intelectuales que habían terminado, que habían pasado por la Lubyanka y que habían terminado en el Gulag. Entonces todo ese compendio de mi interés y mis lecturas, pues 40 años después ha terminado en El niño que perdió la guerra. Parece mentira, ¿no? Como y en ese momento en ese momento yo no pensaba, Pablo, pues no, cuando decido escribir el libro, pero no, yo no pensé en Pablo hace 40 años, no, pues cuando todo eso, bueno, yo observo la realidad, veo lo que pasa en el mundo, veo, y entonces de repente digo, bueno, pues ahora voy a escribir. Es que no hay un día, una hora en el que digas Pablo viene a visitarme, sino es todo un proceso, pero seguramente sin mis preocupaciones, sin mis lecturas, yo no habría podido escribir este libro. Sí. Otra pregunta por allí. Cuando no escribes, en tu vida cotidiana, tu vida de diario, tus personajes van contigo. Pues mira, te voy a contar. Los personajes, cuando estoy escribiendo, viven conmigo y son como una parte de mi familia y de mí. Estoy más con mis personajes que con mi gente. Cuando termino de escribir una novela, tengo que echarles, porque si no, no podría escribir la siguiente. Es decir, es muy difícil y tardo mucho en echarles. Pero tú vas por la calle. Yo voy por la calle y los voy viendo. Voy viendo. O sea, a mí con una novela mía, Dime quién soy, Amelia Garayoa, yo la veía por la calle. O sea, yo estaba diciendo, vas a tener que ir al psiquiatra, porque yo la veía por la calle. O sea, de repente pasaba una mujer y yo decía, Amelia. Luego ya decía, no es Amelia, y además, Julia, es que Amelia te la has inventado tú, o sea, que no es Amelia. Pero me cuesta mucho echar a los personajes, no a todos, evidentemente no a todos, pero a algunos personajes sí me cuesta echar. Me ha pasado, fíjate lo que me ha pasado en alguna ocasión, en algún club de lectura, algún lector de repente me ha hablado de un personaje que para mí no era importante o era secundario, y de repente, de la Biblia de barro, y yo de repente, ¿y ese quién será? O sea, porque no me acuerdo. Sin embargo, hay otros que me van a acompañar el resto de mi vida. O sea, Pablo
me va a acompañar el resto de mi vida. Pero te aseguro que es muy difícil a veces abordar una nueva novela cuando has tenido una compañía de 3 o 4 años con unos personajes con los que te levantas, comes, cenas, estás en cualquier sitio y estás pensando en ellos, te acuestas pensando en ellos. Superarlos, echarlos de tu vida es un proceso complicado y son parte de mí y no logro echarles a todos. ¿Y entonces qué se siente cuando ves que cada uno de los lectores los dibuja de una manera diferente a cómo ha convivido contigo? Tienen todo el derecho. Yo no, en eso soy absolutamente respetuosa. Yo no tengo por qué decirle a los lectores. Yo les cuento a los lectores lo que yo he querido escribir, lo que yo he querido contar. Pero si el lector ha leído una novela distinta, es suya. Y el personaje también lo interpreta de otra manera. Por lo tanto no, o sea, si estoy y me preguntan, contesto, si no, me callo, pero normalmente me callo poco. Bueno, pero eso también, eso significa que eres muy generoso, porque ver partir una pero el lector que ha vivido contigo. Claro, pero es lo que le pasa a Milagros tiene todo el derecho de leer el libro y decir el libro que ha leído. Lo que pasa, como yo estoy aquí, pues también tengo el derecho de decir, pues no. O sea, es decir, tú has leído un libro, pero mi libro no es exactamente igual. Es una cuestión de matices, porque tampoco son matices, claro. Pero bueno, es decir, yo digo cuáles son eso. ¿Más preguntas por allí? Sí. Aquí hay una señora. Cuando dices una trama, ¿sigues un guión o los personajes te van a...? No. Cuando yo voy pensando en una novela durante meses o durante años, es decir, pensar, es decir, yo la voy escribiendo y los personajes van apareciendo, voy pensando lo que van a hacer, lo que no van a hacer, y cuando ya lo tengo absolutamente claro en la cabeza es cuando me pongo a escribir. No hago guiones ni hago nada de eso. Es decir, luego, claro, cuando me siento a escribir, sí, tengo, por ejemplo, en una libretita poner fechas. O sea, cuándo nace Pablo, cuándo le va a pasar esto o cuándo le va a pasar lo otro, para que tenga sentido. Pero previamente no hago un guión. O sea, la novela ya la tengo escrita. Yo creo que os he contado en alguna ocasión que hay una novela mía que es Dispara, yo estoy muerto, que el primer capítulo que escribí fue el último. Fíjate si lo tenía claro. ¿Por qué escribí el último? Pues porque estaba tan metida en la historia y tan convencida de que tenía que terminar como lo estaba viendo en ese momento, que yo sabía que 3 o 4 años más tarde, cuando terminara la novela, contaría ese final, pero a lo mejor no sería capaz de contarlo de la misma manera. Y entonces dije, pues empezamos por el final. Y escribí el último capítulo al final, lo guardé y luego continué por el principio. O sea que es un proceso de pensar, y cuando lo tengo todo ya absolutamente maduro es cuando me siento a escribir. O sea, yo a veces puedo estar paseando y estoy escribiendo. Estoy escribiendo, me estoy peleando con los personajes, lo que quiero que hagan, lo que ellos de repente me dicen que no van a hacer. O sea, voy estableciendo un diálogo interior con los personajes. ¿Más preguntas? Sí, por ahí había unas manos que de repente... Sí. Luego cuando ya te sientas a escribir, ¿sueles cambiar algo de lo que tenías o no? Suelo contar algunas de las cosas que quería contar de forma distinta de como había pensado contarlas. Lo que es la trama no. Lo que de repente sí puedo estar, eso me ha pasado muchas veces, sobre todo por las noches, las madrugadas, ¿no? De estar, irme inquieta porque no he estado satisfecha en cómo he contado algo y despertarme y tener que levantarme e ir al ordenador y dar a suprimir y borrar a lo mejor 10 o 15 páginas. Y ya está.
Es decir, porque he contado mal lo que quería contar y lo tengo que contar de otra manera, y a lo mejor los personajes no pueden hacer exactamente lo que yo he decidido que hicieran en ese momento, sino tienen que hacer todo lo contrario. Es decir, sí voy cambiando, no mucho, pero sí voy cambiando, porque ya tengo la novela, como he dicho, escrita, pero hay veces que estás escribiendo y dices, no, eso no puede ser. ¿Más preguntas? Sí. Creo que ha levantado primero la señora, sí. Luego... Yo he leído tu novela y he visto que cuando habéis preguntado quién no he leído, no había mucha gente, por lo cual no sé cómo enfocar la pregunta que te voy a hacer. Sin que cuentes el final. Pero como tú has dicho que hay personajes que te vas a llevar contigo siempre, que es Pablo, ¿te lo vas a quedar para ti sola o lo vas a compartir? No, ya no lo comparto. O sea, ya no hay segunda parte. Es decir, Pablo va a estar en mi vida siempre, Ania va a estar en mi vida siempre, Cotile va a formar parte de mi vida, pero no los voy a compartir. Se acabó. Se acabó. Pues es una pena porque te quedas con las ganas de, quizás, de que dejes la leyenda de las tragedias y pasen a la buena. Una alegría. Sí. Tengo una amiga que siempre me dice lo mismo: oye, a ver si haces una novela que termine bien. Sí. Digo, hombre, tan mal no tal mal no termina, pero ¿sabe lo que pasa? Que yo cuando escribo tengo una deformación profesional al venir del periodismo, y es que me obsesiona que las historias sean verosímiles. Entonces siempre pienso que esos finales felices de chico se encuentra con chica y ya se miran a los ojos y de happy end, pues es que yo no me lo creo, y entonces yo siempre intento escribir novelas que son fruto de la imaginación, pero que podría haber sucedido lo que cuento. Y la vida, desgraciadamente, es de pocos finales felices en situaciones como estas, ¿no?, tan dramáticas. O sea que Pablo se queda con nosotros tal cual. Pues yo quiero felicitarte precisamente por eso, por tú te escribes con tus personajes que se quedan contigo, que van contigo por la calle, y hago que cuando termino el libro y también los tengo conmigo. Pues paséalos como yo. Hasta que soy capaz de dejarles ahí apartados y estudiarlo bien y poderme enfrascar en la lectura de otro libro tuyo o de cualquier otro autor, es que me cuesta tanto trabajo, porque incluso Isabel Batalla me atrapó. O sea, yo veía como una araña que me tenía totalmente seducida y metida en su telaraña para seguir avanzando en la lectura del libro. Otra persona te gustará, pero a mí me gustó. Seguro que sí, bueno, soy una tuya. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Había otra pregunta por aquí? Sí, un momento. ¿Cómo me pondría yo porque me pase igual? O sea, la visión con niño. Pues sí, mucho soltar a Pablo, soltar a Clotilde, soltar a Ania. A mí me va a costar mucho separarme de ellos. De hecho, me está costando mucho separarme de ellos porque ya estoy escribiendo y entonces echarles de mi vida es muy difícil. Pero hay personajes que se quedan para siempre. Pues ahí te doy entonces lo que decía veces Mariló y Mila, que ahí tengo la esperanza de que van a aparecer personajes nuevos, tuyos, que me van a acompañar. Sí, espero que sí, espero tener salud para seguir escribiendo pero Pablo, desde luego, en mi vida se queda para siempre. ¿Había otra pregunta por aquí? Una curiosidad, por casualidad, ¿ha tenido ocasión de contactar con alguno de los descendientes de los niños que se fueron a la guerra? He conocido a algún niño de la guerra. Es decir, hace años, muchos años, conocí a uno que luego me presentó a un amigo suyo. Acababan de llegar, habían vivido toda su vida en la Unión Soviética, estaban muy agradecidos a la Unión Soviética porque ellos decían que allí habían tenido la oportunidad de estudiar una carrera, de tener una vida, y la verdad que me contaron muchas cosas. Y hace no mucho
en Barcelona, cuando fuimos a presentar el libro, tuve un almuerzo también con un niño, un señor muy mayor, que había ido muy pequeño. Realmente no había ido, él había nacido ya allí. O sea, sus padres fueron como adolescentes, se conocieron allí, sus padres fueron niños de la guerra y él nació allí. Entonces sí he conocido a alguno. Y a los que he conocido con un agradecimiento absoluto a la Unión Soviética. Ya, pero bueno, o sea, lo destaco porque es la realidad. O sea, ellos ya vinieron cuando en España había afortunadamente una democracia, con lo cual el regreso, pero de todas maneras fue un shock, ¿no? El cambio de vida. Ambos estaban ya viudos, se habían casado allí con dos señoras rusas, habían tenido sus hijos allí. Bueno, pues cuando se quedaron viudos y ya estaban jubilados, pues decidieron, esos dos que yo conocí, regresar a España. ¿Alguna pregunta más? ¿La última? Bueno, pues yo, Julia, te quiero dar las gracias porque ya te he contado cuando nos hemos visto antes que la otra vez que viniste aprendí algo de ti, y ahora me quedo con más cosas, con el no y con la impostura. Me ha chocado, o sea, esa frase, esa expresión, o sea, esa idea que nos has dicho de que cuando tú escribes la novela te va surgiendo y no haces como otros autores actuales que con la intención de conseguir más nicho de mercado se ponen a pensar qué es lo que nos gustaría, lo que nos gustaría. No, eso no lo haría nunca. Tu impostura. No, yo no. No, te agradezco que no hagas eso. No, vamos a ver. Yo creo que si yo escribiera una novela, sí. A mí algunas veces me preguntan, ¿usted piensa en los lectores? Y yo quedo fatal porque digo no. Sí. O sea, yo no pienso en los lectores, porque si pensara en los lectores estaría traicionando a los lectores y me estaría traicionando a mí misma. Por eso es lo que Pensar en los lectores para escribir un libro que les guste es una impostura, y eso no lo voy a hacer nunca. Pero tú sabes que se hace, tú sabes que hay ocasiones en que yo no lo hago. Bueno, tú no, por eso te digo que te lo agradezco yo no mucho, lo hago. que no hayas declarado, que no lo hayas contado como una declaración de principios, y te digo que me quedo con esas dos lecciones, el no y no a la impostura. ¿A que le damos un aplauso? Bueno, yo quiero darles las gracias